La Antártida no es un desierto helado como lo cuentan las guías de ruta para turistas curiosos. Es un umbral, una frontera que respira silencio y hielo, donde el mundo parece detenerse para escuchar lo que no se dice. Aquí, entre ventiscas que parecen susurrar nombres antiguos, se oculta una contradicción que nadie quiere pronunciar en voz alta. Lo irreal puede estar más cerca de lo real de lo que creemos. En este lugar, la historia oficial se dobla ante la evidencia que permanece enterrada bajo capas de nieve que duran siglos. La retirada de la flota de 27.000 hombres en 24 meses, con portaaviones y submarinos aparentemente en misión de 6 meses, se convirtió en un enigma que el tiempo no logra disipar del todo. Regresaron con bajas que nadie esperaba y con un avión que había caído en la penumbra de una bóveda de hielo. ¿Qué clase de misión termina con pérdidas, con un golpe anímico que parece haber dejado una marca indeleble en la memoria de quienes sostuvieron el timón? La versión oficial habla de imprevistos, de condiciones metro a metro impredecibles, pero la sensación de que algo más profundo quedó oculto persiste entre aquellos que escuchan el murmullo del hielo como si fuera un lenguaje antiguo. Entra en escena una entrevista que parecía simple, una conversación que no prometía cambiar el mundo. Bert, almirante de una generación que aprendió a navegar entre hielos y mapas, habló con una claridad que muchos interpretaron como advertencia. Esas palabras, recogidas en una ciudad de Chile que guarda su propio silencio, se quedan grabadas en la memoria como una señal en medio de una tormenta. Es imperativo que Estados Unidos inicie medidas de defensa inmediatas contra regiones hostiles, decía. ¿Qué fuerzas podrían atravesar polos a velocidades increíbles? ¿Qué enemigo podría, de pronto, rodearnos desde el norte y el sur sin que la vigilancia global de las potencias haga temblar el mapa? La contradicción no es pequeña. Si la Antártida es, como se dice, un continente desértico y aislado, ¿cómo explicar la precisión de esa afirmación de Bert? ¿Qué vio aquel hombre que lo llevó a pronunciar palabras tan tajantes ante un público que quizá esperaba una narración más familiar? El silencio mismo parece burlarse de la aseveración. Un silencio que invita a escuchar con atención las capas de hielo y las capas de memoria que se superponen en este territorio. Fuego y hielo conviven en un mismo escenario. El calor de una certeza que se tambalea y la fría lucidez de una realidad que podría ser distinta. Este capítulo inicial no busca presentar una verdad absoluta, sino abrir una puerta a una pregunta que no quiere dejar de resonar. ¿Qué se oculta bajo ese manto blanco que, a veces, parece respirar como un organismo vivo? ¿Qué historias se esconden en las fisuras de la realidad cuando el mundo decide mirar hacia otro lado? Mientras observamos el mapa que no se debe tocar, mientras escuchamos el crujido de la nieve que parece recordar a viajeros de otros tiempos, el pensamiento se tambalea entre lo que nos contaron y lo que quizá quedó fuera de la crónica convencional. En esa delgada línea, entre certeza y cautela, se dibuja la promesa de un viaje que apenas comienza. La Antártida, entonces, no es solo un escenario de expediciones y tratados. Es un archivo de secretos que piden ser leídos con paciencia y con una imaginación dispuesta a cuestionar. Si la historia se repite en la memoria de quienes la vivieron, también repite sus ecos en quienes escuchan. ¿Qué es lo que realmente ocurrió allá, cuando la flota se retiró apresurada y el hielo pareció cobrar conciencia? ¿Qué registro permanece en las sombras cuando la luz del día no llega a tocar las cumbres de hielo más viejas? Estas preguntas no esperan respuestas rápidas, requieren tiempo, escucha y la valentía de sostener la duda. Al mirar la Antártida en su quietud, entendemos que el silencio puede ser la forma más sonora de la verdad, si sabemos escuchar. Sitio y suave, si te intrigan estas preguntas y quieres explorar lo que podría estar oculto bajo el hielo, suscríbete para acompañar este viaje a través del umbral arcaico. La historia continúa en un tono de silencio que pesa más que cualquier explosión de bruma polar. La retirada de la flota estadounidense, presentada como una maniobra de rutina hacia un objetivo de 6 meses, se convierte aquí en un punto de inflexión, un antes y un después que la memoria oficial evita expandir con claridad. En estas grandes cifras de marina, en este lenguaje de barcos y aeronaves, late una duda tan antigua como el hielo, ¿qué ocurrió realmente allí arriba, donde el cielo parece tocar la superficie del mundo y las preguntas encuentran su eco entre las hélices y las sombras? La cifra es abrumadora, 1.700 hombres, portaaviones y submarinos que parecen interminables en su despliegue, una fuerza que se moviliza con la precisión de un enjambre mecánico. Las palabras oficiales hablan de oportunidades perdidas, de condiciones meteorológicas que obligaron a acortar la misión, de daños que requieren revisión y evaluación. Pero la atmósfera que envuelve esa retirada está teñida de un rumor antiguo.
De la sospecha de que algo más profundo y antiguo permanece silenciado bajo el hielo. ¿Qué clase de descubrimiento podría requerir no meses, sino una decisión que cambió seguramente la percepción de la seguridad global? ¿Qué visión, quizás imposible, dejó esa fuerza de élite con la sensación de que su travesía no finalizó donde la historia suele marcarlo? La narrativa de la retirada no es solo una crónica de pérdidas humanas o de logros logísticos. Es, sobre todo, una pregunta que se cuela entre las grietas de la crónica. ¿Qué fue lo que impulsó a un país a cerrar filas alrededor de un silencio ajeno a la rutina de los reporteros? Las versiones admiten bajas, y admiten el fallo de un avión derribado, y la mezcla de adrenalina que acompaña a un combate de altura contra lo impredecible. Sin embargo, cuando el lector escucha con atención, se percibe que ese silencio no es casual. Es el eco de una advertencia, la especie de aviso que podría haber sido más grave que cualquier combate. Una señal de que el hielo guarda secretos que, si salen a la superficie, podrían alterar el tablero de las potencias internacionales. La retirada de 23 milímetros de verdad no debe ser entendida como un dato aislado. Es un puente entre una historia de exploración y una historia de vigilancia, entre un liderazgo que se juega en el terreno de hielo y una geopolítica que se decide en las oficinas de inteligencia y en las salas de conferencias. En este capítulo, cada cifra es un sillable de una palabra más amplia: vigilancia, límites, defensa, secretos. Cuando la flota se enfría en la costa, cuando los mapas vuelven a ser guardados en sus estuches, la pregunta se transforma: ¿cuánto de lo que sabemos depende de la capacidad de sostener la duda? ¿Cuánto se pierde cuando la curiosidad se contiene para no molestar al orden establecido? La Antártida aparece como un espejo en el que se reflejan las aspiraciones de las grandes potencias y las limitaciones de las explicaciones oficiales. Si el hielo es el guardián de una verdad que no quiere salir a la luz, entonces la retirada se convierte en una especie de ritual, un volver a empezar con la certeza de que hay una historia que merece ser contada con paciencia, sin prisa y sin concesiones. Este capítulo no propone una respuesta definitiva, sino un convite a escuchar un ritmo distinto, el de un océano que respira bajo el silencio y que recuerda que cada decisión en el mundo de las grandes potencias está rodeada de capas de posibilidad que nadie quiere deshilachar de golpe. Sitio y suave, si te intriga la idea de que la retirada podría haber escondido algo más grande, suscríbete para no perder el hilo de este umbral arcaico. La Antártida guarda una voz que no se escucha en los informes oficiales. En este capítulo, la conversación que parecía trivial se convierte en una rendija por donde asoma una advertencia que no admite silencio. Berdia había dejado una señal en el mapa de la memoria, una cita que, leída en voz baja, parece desafiar la lógica de cualquier protocolo. ¿Qué significaba esa frase pronunciada ante un público que esperaba datos fríos sobre hielo y viento? ¿Qué fuerzas invisibles obligaron a convertir una declaración en una llave que podría abrir o cerrar puertas de un orden mundial? La entrevista en la ciudad-estado de Chile, con su aire de silencio y su historia de conflictos por intereses globales, se transforma aquí en una especie de escritura nocturna. La voz del almirante, contenida y severa, se convirtió en una especie de susurro que persistía más allá del sonido de las corrientes marítimas. Es imperativo que Estados Unidos inicie medidas de defensa inmediatas contra regiones hostiles, decía, y cada palabra parecía pesar más que un bloque de hielo al borde de una grieta. ¿Qué visión del mundo podía sostenerse con una advertencia tan tajante? ¿Qué tipo de amenaza podría justificar un llamado a la defensa tan urgente que parecía diseñado para provocar una movilización no solo militar, sino ideológica? La cita, entendida en su versión literal, no es la única que merece atención. También está la forma en que Ver la pronuncia, la entonación que suelta un destello de alarma en medio de una conversación que, de otra forma, podría haber sido una simple crónica de exploración. A nivel simbólico, esa frase funciona como una puerta. Al decirla, el almirante invita a mirar por el resquicio que normalmente se mantiene velado. ¿Qué se oculta detrás de ese velo? ¿Qué fuerzas podrían justificar un énfasis tan extremo en una región que, por definición, está protegida por las leyes de la geografía y la diplomacia? La lectura entre líneas sugiere la posibilidad de una presencia que no se resigna a permanecer en la sombra de los informes oficiales. Un visitante que no es un personaje de ficción, sino una realidad que podría haber estado esperando su momento para emerger. El silencio que rodea aquella cita es, en sí mismo, un personaje. El silencio no es neutral, es un campo minado de interpretaciones posibles, un terreno en el que cada palabra puede convertirse en evidencia o en desenlace. En este marco, la cita maldita se transforma en un tema central de la investigación,
¿Qué es lo que se supone que no debemos saber? ¿Qué conocimiento podría alterar el equilibrio de poder entre naciones si saliera a la luz? El vídeo no propone respuestas fáciles. Propone una experiencia, escuchar atentamente, con la mente abierta y el miedo contenido, para sentir el peso de lo que no se dice y lo que podría estar a punto de revelarse. La experiencia sensorial de la Antártida, descrita de forma sutil, sirve para anclar el argumento en una realidad perceptible, el sonido del hielo que cruje, el viento que recorta las palabras, la atmósfera que parece comprimirse ante la posibilidad de un conocimiento prohibido. En el marco de esta cita, esos sonidos adquieren una función narrativa. Son como notas de una partitura que acompaña la duda. ¿Qué fue lo que Ver oyó, o creyó oír, que lo llevó a entender que la verdad tenía una frontera visible? ¿Qué fantasmas de un pasado militar pudieron haber cruzado la línea entre exploración y defensa, entre descubrimiento y control? Estas preguntas, que nacen del propio silencio, se alimentan de cada detalle mínimo, de cada gesto, de cada pausa que rodea la afirmación que, en sí misma, parece desafiar la lógica de la época. Al avanzar, el capítulo no busca convertir la cita en un hecho absoluto, sino en un espejo que refleja la ansiedad de una generación ante la posibilidad de un peligro que no se limitó a la superficie de la Tierra. La memoria de la Antártida, hilada a través de esas palabras, se convierte en una llave que abre una puerta a la imaginación. ¿Qué habría ocurrido si la advertencia se hubiera convertido en una acción real? ¿Qué daño podría haber causado a la economía mundial, a las alianzas diplomáticas y a la percepción de la realidad aquello que la cita insinuaba? En medio de esa interrogación, la narración invita al oyente a una reflexión más amplia. La historia, cuando se mira desde el umbral, revela que la verdad es menos un objeto que una experiencia de confrontación entre lo que se sabe y lo que podría saberse. ¿Estamos dispuestos a escuchar lo que la Antártida quiere decirnos cuando el hielo respira y las palabras quedan suspendidas en la memoria? El viajero, ya sea de carne o de silencio, debe sostener la duda para entender que la historia es un relato que se escribe en la penumbra entre ver y creer. Sitie y suave, si la idea de una advertencia que no quiere desaparecer te intriga, acompáñame suscribiéndote para seguir este viaje hacia el umbral arcaico. La figura de Ver emerge en este capítulo como un pilar que sostiene la tensión entre hazañas y misterios. No es un héroe fabricado por la propaganda, es un hombre cuya vida estuvo atravesada por logros y preguntas, por victorias en mares helados y silencios que pesaban más que cualquier triunfo militar. En la memoria de la flota y de las expediciones, su nombre resuena con la autoridad de alguien que estuvo al borde de descubrir lo que nadie quería nombrar. En estas líneas, su biografía se convierte en el lienzo sobre el que se dibujan las dudas de la época, y su presencia se siente como una cuerda tensada entre el deber y la anticipación de lo prohibido. La vida de Ver, enmarcada por condecoraciones y viajes que parecían desafiar las leyes de la física, ofrece un contraste que sirve a la narrativa. Por un lado, el explorador de renombre global, capaz de presentar mapas que desafiaban los límites de la cartografía y de sostener una moral militar que inspiraba a muchos. Por otro, un hombre que, en el interior de su despacho, debía enfrentar preguntas que no tenían respuesta simple. ¿Qué fue lo que vio, o intuyó, cuando los continentes parecían cantar con el hielo? ¿Qué hologramas de una realidad alternativa filtraron hasta su voz para que esa voz sonara advertencia? Estas preguntas no buscan humillar la figura de Ver, las colocan en un marco de humanidad, recordándonos que incluso los grandes exploradores cargan con sombras que no se disipan con la fanfarria de los reconocimientos. La segunda mitad de la década de 1940 está poblada por rumores que orbitan alrededor de Ver y de su equipo. Los archivos desordenados, las comunicaciones que aparecen y desaparecen, las notas que mencionan encuentros con lo desconocido. Todo ello dibuja una imagen de un líder que no está exento de dilemas morales, de una persona que sabía que cada decisión puede convertir un descubrimiento en una arma o en un escudo. El lector no encontrará herejes ni villanos, sino un retrato complejo, que invita a la reflexión sobre qué es lo que una figura heroica debe sacrificar para mantener la cohesión de un proyecto tan ambicioso como la exploración polar. Se puede sentir la tensión cuando se desciende a los archivos personales, cuando se cruzan las fechas de las misiones con las notas de las reuniones de gabinete. En esa intersección, Ver aparece como la personificación de un tiempo en el que el mundo entero estaba preparado para creer en él, progreso a cualquier precio, y al mismo tiempo, para temer a las posibles sombras que podrían emergir desde el hielo. ¿Qué responsabilidades pesan sobre un hombre que ha guiado barcos a través de tormentas y ha dictado, con voz firme, estrategias que podrían cambiar la forma en que se cuenta la historia? La respuesta, si la hubiera,
no se revela de inmediato. Se sugiere, se insinúa. Se deja que el lector o el oyente sienta el peso de una responsabilidad que trasciende la gloria pública y se instala en el terreno de la ética personal. En este capítulo, Ver no es solo el protagonista de una crónica militar, es el eje de una reflexión sobre la verdad, sobre la forma en que la historia oficial gestiona lo que no quiere que vea la luz. La pregunta que guía la narración no se refiere a la veracidad de los expedicionarios ni a la exactitud de los mapas, sino a la naturaleza del miedo que acompaña a cualquier avance que podría tocar intereses de naciones. Si el hielo guarda secretos, y si la voz de Bert fue capaz de sembrar una responsabilidad colectiva, entonces es razonable preguntarse qué es lo que realmente significa haber sido un guardián de las sombras. ¿Qué decisión de aquel entonces podría haber evitado o acelerado un desenlace largo, lento y en última instancia ambiguo? Estas son las líneas que sostienen la escena y que, con paciencia, permiten entrever la figura de Bert como un hombre rodeado de un halo de duda que nunca se borra por completo. La atmósfera que envuelve su figura es húmeda, cargada de polvo de memoria que flota en la penumbra de los archivos y de las salas de conferencias. La modernidad de su época chocaba con una naturaleza que no se sometía a los calendarios humanos. En ese choque, Bert aparece como un símbolo de una frontera entre dos logros, la conquista tecnológica y la responsabilidad moral de aquello que se descubre. Esa dualidad no se resuelve, se enriquece con cada detalle que la investigación expone, con cada símbolo que las notas guardan para no ser vistos a simple vista. Este capítulo propone una exploración íntima, que significa ser un guardián cuando la memoria colectiva exige que todo se vea de determinada manera, y que implica sostener una verdad que podría desdibujar límites de seguridad y diplomacia. Sitio y suave, si sientes que la figura de Bert merece una mirada más lenta y humana, acompáñame suscribiéndote para continuar este viaje por el umbral arcaico. La puerta de hielo no es una obertura literal, sino un umbral que se abre cuando la curiosidad se mantiene despierta. Este capítulo busca acercar al lector a la experiencia de un equipo que no solo observa, sino que escucha los silencios entre los fragmentos de sonido que el viento polar regala a quienes saben escuchar. En esa escucha, se revela una forma de conocimiento que no cabe en las gráficas ni en las conclusiones oficiales. El hielo, con su lengua de cristal, parece susurrar respuestas a preguntas que aún no se han formulado con toda claridad, y ese susurro se transforma en una guía para entender lo que podría ocurrir si la verdad saliera a la superficie. La perspectiva humana se coloca frente a un bloque de verdad que es a la vez inmenso y minucioso. Las memorias de expedición que resisten al paso del tiempo muestran a hombres y mujeres que enfrentaron decisiones imposibles, donde cada acción podría desatar una reacción en cadena sobre la seguridad global. Este capítulo se fija en las voces que quedaron en segundo plano, aquellas que no fueron reproducidas en las portadas de los periódicos, pero que guardan una claridad moral que contrasta con la frialdad de las cifras. ¿Qué consentimientos tácitos sostuvieron una narrativa que parecía cerrada y concluyente? ¿Qué otros deseos, miedos o intereses quedaron fuera del marco de la explicación pública? Estas preguntas se entrelazan con la experiencia de la tripulación, que describe noches largas, vigilias que se extienden hasta el amanecer y una disciplina que, a veces, parece una capa de protección ante la incertidumbre. El capítulo se despliega a través de escenas que evocan el rigor técnico sin perder la sensibilidad humana. Se ven cuadernos manchados de tinta por la humedad, radios que candilan en medio de la oscuridad, y la mirada concentrada de especialistas que calculan trayectorias en un idioma que habla de probabilidades y de riesgos. Pero detrás de cada cifra hay un rostro, el de quienes confiaron su vida a una misión que podrían haber cambiado el rumbo de la historia. La narrativa no celebra ni condena, propone una conversación sobre responsabilidad, sobre la posibilidad de que el conocimiento adquirido en condiciones extremas imponga un deber de transparencia que trasciende las reglas del protocolo. ¿Qué significa ser responsable cuando la verdad tiene la capacidad de reconfigurar alianzas y enemistades? ¿Qué es lo que se gana o se pierde al elegir decir la verdad, incluso cuando esa verdad podría resultar incómoda para las potencias que negocian entre sí en despachos iluminados? La atmósfera del deshielo y la presión de la nieve presente en cada escena funcionan como metáforas de un proceso de esclarecimiento. El deshielo libera datos que antes estaban sellados, y ese libre flujo de información exige un nuevo tipo de lectura, no solo de cifras, sino de contextos, de causas y de consecuencias. Este capítulo invita a mirar más allá de la superficie de las noticias, a preguntarse qué narrativa conviene a la memoria colectiva y qué rasgos de la realidad podrían permanecer ocultos si nadie se atreve a mirar con paciencia. El lector, al avanzar, se ve empujado a sostener la idea de que la historia,
Aunque construida con piezas fragmentarias, se puede aproximar a la verdad cuando se practica la paciencia y la empatía hacia quienes vivieron los hechos, desde el borde de lo extremo. La última sección del capítulo propone un cierre abierto, no definitivo. Se sugiere que la verdadera comprensión no reside en una resolución concluyente, sino en una habilidad para sostener las preguntas sin perder la esperanza de que, con el tiempo, nuevas voces y nuevas evidencias podrían reconfigurar lo que hoy parece inmutable. En estas líneas late la convicción de que la curiosidad humana, cuando se convierte en un compromiso ético, puede generar una memoria más justa y una comprensión más rica de los límites entre lo que sabemos y lo que aún está por descubrir. Si este viaje por el umbral polar continúa, será porque la pregunta persiste: ¿qué puerta necesitamos cruzar para entender la verdad sin sacrificar la responsabilidad hacia quienes quedaron en las sombras? Situe y suave, acompáñame a descubrir, en próximos capítulos, que nuevas luces pueden iluminar ese umbral sin perder de vista la humanidad que late en cada decisión. La consolidación de este umbral no llega como un final, sino como la advertencia de que la frontera entre exploración y oscuridad puede quedarse grabada en las paredes del tiempo. En estas páginas, la investigación avanza hacia una fase en la que las preguntas dejan de ser meras conjeturas para convertirse en un mapa de posibles verdades que requieren cuidado. El equipo, tras observar lo que parecía un horizonte claro, descubre capas de complejidad que exigen un tratamiento distinto: menos espectáculo, más paciencia; menos certeza, más prueba; menos velocidad, más rigor. El lector empieza a entender que el umbral no es una línea recta, sino una superficie donde se cruzan historias, motivos y consecuencias que no siempre se explican con datos fríos. La narrativa se mantiene fiel al principio de escuchar antes de emitir juicios. Cada entrevista, cada nota de campo, cada registro de sensor revela un eco que se repite en distintos contextos y que, cuando se escucha en conjunto, forma un patrón ambiguo pero revelador. El equipo sabe que la verdad rara vez llega en una única imagen, llega como un mosaico de fragmentos que, juntos, pueden empezar a contar una historia más fiel que la versión oficial. En este capítulo, esas piezas se vuelven más visibles y, al mismo tiempo, más difíciles de ensamblar sin perder la delicadeza ética que guían los pasos de una investigación responsable. La exploración del hielo se convierte en una metáfora de la memoria humana: cuanto más se mira, más hay que reconocer lo que no se ve a simple vista. Los científicos, con paciencia de escarabajos de laboratorio, describen cambios sutiles en las capas de las nevadas y en las estructuras de las formaciones geológicas que pueden indicar rutas de datos que han sido ocultadas o subestimadas. Esas observaciones, lejos de ser trivializadas, se convierten en el eje de una discusión sobre transparencia y responsabilidad. ¿Qué significa divulgar hallazgos que podrían alterar el equilibrio entre seguridad y libertad de investigación? ¿Qué derechos tienen las comunidades afectadas por decisiones que no siempre se comunican en su totalidad a tiempo? Estas preguntas no buscan deslegitimar las investigaciones, sino ampliar la responsabilidad compartida para que la verdad, cuando asoma, lo haga con la debida luz y la mínima manipulación posible. El capítulo profundiza en las dinámicas humanas dentro de equipos mixtos de especialistas, militares y científicos. Las tensiones son palpables, las restricciones de seguridad chocan con las aspiraciones de comprender, las jerarquías se ponen a prueba ante decisiones que requieren consenso y, sobre todo, se enfrentan los temores personales con las obligaciones profesionales. Entre las líneas se cuelan pequeñas historias de camaradería, de momentos de complicidad que iluminan la idea de que la verdad no se sostiene en la soledad de un individuo, sino en la robustez de una comunidad que se mantiene unida por un compromiso común con la verdad, incluso cuando esa verdad es difícil de aceptar. En este contexto, la figura de Bert sigue siendo central: su legado no es solamente de descubrimientos, sino de un estilo de liderazgo que debe adaptarse a las realidades del siglo XX y a las responsabilidades que trae consigo una memoria que quiere ser justa. La sexta entrega invita a un cierre que no cierra nada, sino que reabre preguntas con una nueva claridad. Se propone que la comprensión del umbral exige simultáneamente cautela y curiosidad. Cautela para evitar simplificaciones peligrosas y curiosidad para seguir explorando lo que la evidencia aún no ha aclarado. Se subraya la idea de que el conocimiento adquirido debe servir para fortalecer la convivencia entre naciones y comunidades, no para justificar la dominación o el secretismo excesivo. El texto concluye con una invitación a continuar el viaje, a sostener el equilibrio entre la búsqueda de verdad y el cuidado por las vidas que se ven afectadas por esa búsqueda. Si el lector llega hasta este punto,
Debe sentir que el umbral polar es menos un muro que una puerta que se abre con responsabilidad y empatía, permitiendo, finalmente, que la historia se cuente con más matices y menos simplificaciones. Sitio y suave. Acompáñame en los siguientes capítulos para descubrir cómo estas ideas se traducen en acciones, políticas y memorias que no pueden ignorarse. Las voces de las personas que pudieron haber sido testigos caen como ecos en una caverna de hielo, y cada eco parece cargar una verdad a medias que exige paciencia para convertirse en claridad. Este capítulo explora la fricción entre lo que se dice en público y lo que se mantiene en reserva, entre la disciplina de una institución y la necesidad humana de escuchar historias que aún no encuentran su lugar en la crónica oficial. En esas notas, la voz de Ver se escucha de nuevo, no como figura de autoridad, sino como portavoz de un dilema que se repite cada vez que la frontera entre exploración y seguridad se ve obligada a responder ante lo desconocido. ¿Qué significa que una historia permanezca incompleta cuando las preguntas siguen activas y no hay un cierre que la satisfaga plenamente? La narrativa se adentra en las salas de mando y en los cuartos de investigadores, donde se tejen hilos entre tecnologías avanzadas y recuerdos frágiles. Se pregunta qué voces fueron privilegiadas y cuáles quedaron latentes por miedo a desestabilizar un delicado equilibrio entre aliados y adversarios. En este capítulo, las palabras no buscan culpables, sino entender el costo de la verdad cuando se la guarda o se la revela con cautela. Cada testimonio aporta una pieza del rompecabezas, y cada pieza obliga a replantear las piezas vecinas a la luz de unas nuevas preguntas sobre claridad, responsabilidad y justicia histórica. El desarrollo de esta parte de la investigación se centra especialmente en la ética de la memoria, cómo se decide qué incluir y qué omitir, cómo se equilibra la necesidad de divulgar con la necesidad de proteger a las personas implicadas. La tensión entre memoria y seguridad dibuja un mapa complejo donde la verdad no es un objetivo único, sino un proceso dinámico que exige revisión constante. En este contexto, se destaca la figura de las equipes mixtas que, bajo presión, deben acordar criterios para la publicación de hallazgos sin exponer a nadie a riesgos innecesarios. El lector percibe que el documento que emerge de estas deliberaciones es menos una declaración final que una promesa de continuar explorando con integridad. La atmósfera del capítulo respira lentitud intencional. No hay apresuramiento, hay un compromiso con la paciencia necesaria para escuchar voces que no se han dejado oír plenamente. Las escenas de campo, descritas con cuidado, muestran cómo las decisiones se alimentan de un curso de acción que equilibra curiosidad y prudencia. La memoria del hielo se presenta como una maestra severa, capaz de exigir rigor y, a veces, indulgencia hacia aquellos que se han visto obligados a ocultar detalles para proteger a otros. Este balance entre apertura y discreción se convierte en la doctrina ética que guía a los protagonistas hacia un terreno más humano que político. Al cierre, el capítulo no ofrece una solución definitiva, sino una convicción, que la verdad, para ser útil, requiere una red de voces que se escuchen entre sí, que cuestionen y que confirmen, que duden y que se comprometan con la investigación. La última nota invita a seguir adelante, a pesar de la incompletud, con la certeza de que cada nueva observación puede acercar a una comprensión más veraz y compasiva de lo sucedido. Si este camino continúa, será gracias a una voluntad de escuchar, de sostener la incertidumbre y de honrar a quienes quedaron en la sombra de la historia. Sitio y suave, mantente atento para los próximos capítulos, donde las voces del pasado pueden encontrar su lugar en un relato que no abandona a quien pregunta. La voz que no cesa resuena en cada rincón del relato, como un recordatorio constante de que la memoria no se apaga con el ruido de las tormentas polares. Este capítulo se instala en la intersección entre la historia contada y la historia que permanece en silencio, en esa zona donde las preguntas obligan a volver a mirar lo ya visto desde diferentes ángulos. La voz, la de Ver y la de los testimonios que lo rodean, no se rinde ante la presión de los titulares, persiste, buscando una verdad que no quiere ser apresurada. En ese insistir, se revela una tesis modesta y poderosa: la verdad no es una chispa puntual sino un flujo que debe ser gestionado con paciencia y responsabilidad. La estructura narrativa se teje con escenas de archivo, entrevistas discretas y descripciones de ambientes que transmiten la atmósfera de un mundo en transición. El lector puede escuchar el crujir del hielo bajo los pies de los exploradores, el zumbido de los instrumentos científicos y el murmullo de conversaciones que se mantienen en un tono de confidencia. Estas escenas no buscan dramatizar en exceso, sino sostener un ritmo que permita al lector sentir el peso de cada decisión tomada en un entorno donde cada error puede traer consecuencias de gran calibre. En ese marco, las voces toman una cualidad de testigos de un tiempo que exige responsabilidad y precisión,
algo que va más allá de la simple transmisión de hechos. La trama avanza a través de preguntas que se convierten en motor narrativo. ¿Qué voces fueron escuchadas y qué respuestas se consideraron adecuadas para el público? ¿Qué detalles, tal vez considerados menores, podrían cambiar radicalmente la impresión pública si se revelaran? Cada pregunta invita a una revisión de las versiones oficiales, a una evaluación de los criterios éticos que rigen la publicación de hallazgos científicos y de seguridad. La lectura se enriquece con notas que muestran cómo distintas instituciones negocian entre sí, y cómo esa negociación puede terminar moldeando la historia que llega a la sociedad. La sensación general es la de un proceso en marcha, donde la claridad se gana poco a poco, con la colaboración de muchos actores y con la paciencia de un equipo que sabe que la verdad merece ser tratada con cuidado. La atmósfera del capítulo se sostiene con un lenguaje que equilibra lo técnico y lo humano. Se describen laboratorios, equipos de muestreo y rutas de llegada a bases situadas en lugares remotos, pero, al mismo tiempo, se destacan las historias personales: quién perdió a un ser querido, quién vivió horas de incertidumbre, quién decidió hablar a pesar del riesgo. Esas memorias, lejos de desentonar con el marco científico, lo enriquecen, aportando una profundidad que ayuda a entender por qué ciertos discursos se vuelven centrales y otros quedan silenciados. La coexistencia de ciencia y experiencia humana ofrece un anticipo de la forma en que la memoria colectiva podría evolucionar si se decide escuchar con más empatía a las personas que vivieron los hechos en primera persona. A mitad del capítulo, el texto se detiene para contemplar la responsabilidad de la narración. No se trata solo de reconstruir lo ocurrido, sino de responder a la pregunta de cómo se narra lo que podría afectar a comunidades enteras. ¿Qué significa, en términos prácticos, dejar constancia de hallazgos que podrían rediseñar alianzas o estrategias de defensa? ¿Qué impacto tiene la transparencia en la confianza entre naciones? ¿Y cómo se gestiona cuando esa confianza está ya estropeada por desconfianzas históricas? Estas cuestiones se discuten con un tono sobrio, sin insultos ni juicios gratuitos, y con la convicción de que la memoria debe servir para corregir errores y no para agravar tensiones. El cierre del capítulo ofrece una visión de futuro, la continuidad de la indagación como un deber compartido entre científicos, militares y responsables de políticas públicas. Se sugiere que, si bien no se cumplen todas las expectativas, sí se consolidan fundamentos para una memoria más íntegra y dinámica. La última frase del capítulo invita a la curiosidad responsable: seguir explorando, seguir preguntando y, sobre todo, seguir escuchando a las voces que permanecen vivas gracias a la labor de quienes las defienden con dignidad y paciencia. La memoria colectiva se revela en este capítulo como un archivo vivo que no termina en una fecha ni en una firma oficial. El umbral descrito aquí no es solo una frontera física, sino una frontera moral que invita a la comunidad a mirar con honestidad sus propias historias y sus propias culpas. En estas páginas, las voces que transportan conocimiento y aquellas que guardan silencio conviven en un espacio de reflexión compartida, donde cada palabra puede abrir o cerrar puertas de entendimiento. La tensión entre recordar y olvidar se manifiesta en cada escena, desde las reuniones estratégicas hasta las conversaciones introspectivas que se dan en pasillos poco iluminados, donde la verdad parece respirar entre susurros y corrección política. La estructura narrativa se mantiene centrada en la búsqueda de una memoria que no engañe. Los personajes principales enfrentan la tarea de reconstruir hechos y sentidos a partir de fragmentos: cuadernos mojados por el hielo, grabaciones con fallos de transmisión, memorias de testigos que acaban de recordar un detalle crucial. Cada fragmento exige una interpretación cuidadosa, pero no permite excusas para la ignorancia o la negligencia. En este marco, la figura de Ver retorna como un símbolo de liderazgo que debe aprender a escuchar a voces que no se pronuncian con claridad, a pesar de la presión de las instituciones y de la opinión pública. ¿Qué significa, en la práctica, ser un líder que comprende que la verdad es un proceso y no una culminación? El capítulo avanza con un ritmo que alterna descripciones de archivos y momentos de diálogo, para mostrar cómo la memoria se teje a partir de encuentros humanos y de decisiones difíciles. Se destacan las tensiones entre la necesidad de transparencia y la preservación de la seguridad de las personas, un tema que no se resuelve con una fórmula única sino con un marco de principios que puede adaptarse a diferentes circunstancias. En este contexto, aparecen preguntas sobre responsabilidad colectiva. ¿Quién asume la carga cuando las pruebas revelan verdades incómodas? ¿Cómo se equilibra la memoria histórica con la prevención de errores futuros? Estas cuestiones no buscan señalar culpables, sino construir una ética de la memoria que pueda sostenerse ante futuras revelaciones.
La narrativa también explora el impacto emocional de la memoria en quienes vivieron los hechos. Se describen escenas de duelo, de arrepentimientos y de pequeños gestos de reconciliación que emergen cuando las tensiones se contienen y se busca un lenguaje común. En estas escenas, la ciencia y la diplomacia no son antagonistas sino aliados en la tarea de comprender que aprendemos cuando miramos con atención la complejidad del pasado. La voz de quienes escucharon los ecos del hielo se convierte en un recordatorio de que la memoria no es un acto pasivo, sino una acción deliberada que decide qué historias conservar y cuáles permitir que se desdibujen con el tiempo. El cierre del capítulo propone una visión de largo alcance. La memoria colectiva debe ser un proyecto activo que involucre a comunidades, instituciones e individuos. Se sugiere que esa participación constante es la clave para evitar que la historia se convierta en una colección de mitos que explican el presente sin comprender su origen. Al final, la lectura invita a la responsabilidad de cada lector, de cada oyente y de cada participante en la conversación pública, mantener viva la curiosidad, cuestionar las certezas y promover un debate que honre las voces que han estado en la sombra. Si se continúa este camino, el relato podría convertirse en una herramienta de aprendizaje, capaz de guiar políticas y decisiones con mayor empatía y discernimiento. Situe y Suave, acompáñame para seguir explorando estas preguntas en los próximos capítulos, donde la memoria se confronta con el avenir y con las decisiones que dan forma al mundo. El umbral transforma su significado a medida que el equipo se acerca al cierre de un ciclo y al inicio de otro. En estas páginas, la exploración deja de ser solo búsqueda de datos para convertirse en una práctica de responsabilidad colectiva que involucra a comunidades, instituciones y ciudadanos. La narrativa continúa manteniendo el equilibrio entre lo técnico y lo humano, entre la claridad de las conclusiones y la humildad ante lo que todavía podría no estar claro. El grupo se enfrenta a la posibilidad de que la verdad, aunque no indispensablemente completa, ya ha cambiado el curso de decisiones y políticas que afectan a muchos. La estructura del capítulo se apoya en una progresión hacia la síntesis. Se revisan hallazgos anteriores, se contrastan con nueva evidencia y se discuten las implicaciones éticas de cada decisión tomada a lo largo del proceso. Las escenas alternan entre laboratorios, salas de deliberación y rutas de campo, permitiendo que el lector observe cómo las diferentes voces aportan información que, cuando se confronta, da lugar a una comprensión más matizada. En este sentido, el capítulo sugiere que la verdad está en constante revisión, y que la memoria histórica florece cuando hay un compromiso con la actualización continua de relatos, datos y contextos. La narración subraya la importancia de la transparencia responsable. Se plantean preguntas sobre qué información debe hacerse pública y bajo qué condiciones, qué detalles deben omitirse para evitar daños innecesarios y cómo equilibrar la seguridad con la curiosidad compartida. Estas decisiones, presentadas con un tono sobrio, destacan que la confianza es un cultivo tácito que depende de la consistencia entre lo dicho y lo hecho. La dinámica entre autoridades y comunidades se describe como un diálogo en evolución, donde cada parte aprende a escuchar mejor, a cuestionar sus propias certezas y a ajustar su lenguaje para que sea accesible sin simplificar en exceso. En el plano humano, el capítulo profundiza en el impacto emocional de las revelaciones. Se muestran despedidas, reconciliaciones y la reconstrucción de vínculos que pudieron haber sufrido por la presión de los eventos. Las personas, ya no solo como protagonistas de un informe, se vuelven portadores de memorias vivas que inspiran a otros a pensar con mayor responsabilidad. La ciencia y la diplomacia se presentan como herramientas que, cuando se usan con prudencia, pueden allanar caminos hacia una cooperación más sólida y menos beligerante. Este enfoque enfatiza que el progreso no debe estar reñido con el cuidado de las comunidades afectadas, ni con el reconocimiento de errores cuando estos han ocurrido. El clímax del capítulo llega con una sesión de cierre en la que se comparten conclusiones parciales y acordadas, junto con un marco para futuras investigaciones. Se afirma que, aunque no se resuelvan todas las preguntas, se establecen principios que permiten a las partes involucradas actuar con mayor coherencia y previsibilidad. Se propone un plan de comunicación continua que mantenga informadas a las partes interesadas y que promueva una cultura de revisión abierta ante nuevos hallazgos. El texto termina con una nota de esperanza realista, afirmando que el umbral transformado puede convertirse en un punto de inflexión positivo, capaz de guiar decisiones, fomentar la cooperación y abrir espacios para una memoria colectiva que aprenda de sí misma sin perder su humanidad. Situe y final, seguir explorando estas preguntas en los próximos relatos, donde la responsabilidad, la curiosidad y la paciencia continúen siendo las claves para entender el mundo que heredamos y el mundo que queremos dejar a las futuras generaciones.
La continuidad después del umbral se presenta como una promesa y un compromiso que trasciende el cierre de un ciclo. En estas páginas, el equipo mira hacia adelante y organiza un plan que permita convertir las lecciones aprendidas en acciones sostenibles a largo plazo. La narrativa mantiene el equilibrio entre la memoria del pasado reciente y las necesidades del futuro, recordando que cada decisión deja huellas que deben ser consideradas con responsabilidad. El texto insiste en que la verdadera durabilidad de una memoria no reside en la solemnidad de las conclusiones, sino en la capacidad de transformar el aprendizaje en prácticas concretas que beneficien a comunidades y a instituciones. La estructura del capítulo se apoya en la continuidad de la colaboración entre científicos, diplomáticos y comunicadores. Se describen reuniones de transición, preparatorias para conferencias y ejercicios de simulación que buscan anticipar escenarios futuros sin perder la cautela. En estas escenas, las voces que durante la investigación ocuparon lugares centrales pasan a convertirse en mentores que guían a una nueva generación de participantes, enseñando a cuestionar, a verificar y a comunicar con claridad. Cada intervención refuerza la idea de que la seguridad y la verdad pueden coexistir si se gestionan de forma transparente y respetuosa. La memoria colectiva recibe un nuevo impulso en este capítulo. Se enfatiza la necesidad de mantener archivos vivos, accesibles y actualizados, que permitan a las comunidades comprender las decisiones tomadas y participar en su revisión cuando sea necesario. La narrativa muestra cómo se crean canales de retroalimentación que permiten a ciudadanos, investigadores y autoridades expresar inquietudes, proponer mejoras y sugerir enfoques alternativos sin entrar en confrontación. Este enfoque participativo se presenta como un antídoto contra la petrificación de la historia, un modo de mantenerla dinámica y útil para el presente y el futuro. La dimensión ética continúa siendo central. Se discuten normas de transparencia, límites de divulgación y responsabilidades civiles ante posibles daños. La conversación destaca que la ética no es una lista cerrada de prohibiciones, sino un marco vivo que se adapta a contextos cambiantes y a nuevos descubrimientos. En este sentido, la novela de la memoria demuestra que la confianza pública se sostiene cuando las instituciones demuestran constancia y coherencia entre lo que comunican y lo que hacen a continuación. Las decisiones sobre qué publicar y cuándo se abordan con un lenguaje que combina prudencia y valentía, evitando sensacionalismos y abrazando una visión de servicio público. El tramo final del capítulo se enfoca en la esperanza práctica. Se presentan resultados parciales que ya han influido en políticas de cooperación internacional, indagaciones interdisciplinarias y planes de contingencia para futuras exploraciones. Se destaca que el progreso no es lineal, sino un conjunto de avances y retrocesos que, cuando se gestionan con humildad, fortalecen la resiliencia de comunidades enteras. La escena cierra con una invitación a continuar el viaje de aprendizaje, a permanecer curiosos, a sostener el diálogo y a cultivar una cultura de responsabilidad compartida que haga posible un futuro más informado y más humano. El texto concluye con una nota de confianza en la capacidad de la gente para construir puentes entre conocimiento y convivencia, dejando abierta la pregunta de qué se descubrirá cuando se vuelvan a encender las luces de la próxima etapa de la investigación. La convergencia final llega como un punto de encuentro entre distintas corrientes que durante mucho tiempo caminaron por sendas separadas. En estas páginas, el equipo reúne las piezas dispersas de la memoria, las pruebas, las interpretaciones y las aspiraciones de las comunidades afectadas, para construir un relato que tenga coherencia y utilidad práctica. El tono se mantiene sobrio y esperanzador, no se celebra un triunfo, sino la posibilidad de traducir el conocimiento en acciones concretas que protejan, eduquen y capaciten a las personas para enfrentar futuros retos. Esta fase no elimina dudas, pero intenta convertir las incertidumbres en guías para la implementación responsable de políticas, tecnologías y acuerdos entre naciones. La estructura narrativa recorre un itinerario de integración entre hallazgos científicos, decisiones estratégicas y procesos de comunicación social. Se describen comisiones de transición, conferencias públicas, talleres interinstitucionales y consultas con comunidades locales que aportan experiencias vividas y saberes prácticos. Cada escena resalta la necesidad de adaptar las conclusiones a contextos culturales, geográficos y políticos diversos, recordando que la verdad adquiere textura cuando se negocia su significado con quienes la viven diariamente. En estas páginas se aprecia una mirada que busca el equilibrio entre precisión técnica y accesibilidad, entre responsabilidad institucional y empoderamiento ciudadano. La memoria colectiva, que ha sido protagonista a lo largo de la obra, se consolida en un marco de sostenibilidad. Se discute la creación de archivos dinámicos,
plataformas de consulta y mecanismos de revisión periódica que permitan actualizar el relato a medida que emerjan nuevas evidencias. El texto subraya que una memoria viva requiere participación continua, comunidades, investigadores, reguladores y medios deben permanecer involucrados, aprendiendo juntos de cada giro del proceso. Este enfoque, lejos de debilitar la memoria, la fortalece al convertirla en una herramienta de aprendizaje colectivo y de prevención futura. La ética se mantiene como guía central. Se revisan criterios de divulgación responsable, límites a la exposición de vulnerabilidades y responsabilidades frente a posibles daños. En este capítulo, la claridad no significa simplificación, sino una comunicación cuidadosa que respeta la complejidad sin perder la esperanza. Se destacan principios de justicia, equidad y protección de los más vulnerables, asegurando que las decisiones se tomen con un compromiso explícito con el bien común. Las discusiones enfatizan que la cooperación internacional debe basarse en confianza verificable, en transparencia verificable y en un marco de responsabilidad compartida que supere viejas tensiones. El cierre del capítulo se orienta hacia la acción. Se presentan planes de implementación gradual, indicadores de éxito y rutas de evaluación que permitan medir el impacto real de las decisiones tomadas durante la investigación. Aunque no todas las preguntas quedan resueltas, se ofrece un mapa claro de próximos pasos, con fechas orientativas y responsables identificados. El texto concluye con una nota de continuidad: el umbral, una vez transformado, no es un final definitivo sino una puerta que invita a seguir explorando, adaptando y aprendiendo. La última reflexión invita a mirar hacia el futuro con prudencia, curiosidad y un sentido de responsabilidad compartida que motive a las generaciones venideras a conservar la dignidad de la memoria y a actuar con integridad frente a lo desconocido. El legado en común se presenta como una herencia que trasciende a sus protagonistas y se transforma en una responsabilidad para las comunidades y las generaciones futuras. En estas páginas, la narrativa se enfoca en las huellas que deja una investigación que ha buscado equilibrar curiosidad, prudencia y servicio público. El tono se mantiene sobrio y reflexivo, con la convicción de que el verdadero valor de cualquier esfuerzo intelectual reside en su capacidad de facilitar vidas y sembrar oportunidades para quienes vendrán después. El capítulo propone que el legado no es una estatua de triunfo, sino un conjunto de prácticas, principios y alianzas que pueden sostenerse ante nuevos retos. La estructura está diseñada para mostrar cómo las lecciones aprendidas se traducen en iniciativas sostenibles. Se describen programas de capacitación, redes de colaboración entre instituciones y comunidades, y herramientas de comunicación que permiten mantener el diálogo abierto. Cada elemento del legado se presenta como una pieza de un rompecabezas que, al encajar, revela una visión compartida de futuro. La narrativa subraya que la continuidad depende de la capacidad de las partes interesadas para adaptarse, aprender y evolucionar sin perder la memoria de lo sucedido. El capítulo recorre escenas de transmisión de conocimiento a nuevos equipos, sesiones de mentoría y foros de participación ciudadana. Se observa cómo los jóvenes investigadores reciben guía para plantear preguntas rigurosas, cómo los dirigentes aprenden a escuchar con paciencia y cómo las comunidades fortalecen su agencia para exigir responsabilidad. Este proceso de transferencia no es lineal, es una dinámica que requiere humildad, empatía y una costumbre de evaluar críticamente cada paso para evitar repetir errores del pasado. La ética regresa como columna vertebral de la narración. Se analizan compromisos de publicación responsable, salvaguarda de identidades sensibles y mecanismos de compensación cuando se producen daños adversos. La discusión enfatiza que un legado sólido debe resistir la tentación de simplificar la historia para convertirla en un relato cómodo. En su lugar, debe promover un aprendizaje honesto que inspire acciones concretas, políticas informadas y una cultura de vigilancia constructiva. El texto sugiere que la confianza pública se fortalece cuando las decisiones se explican con claridad, se muestran resultados verificados y se invita a la sociedad a participar en la vigilancia de la memoria compartida. Hacia el final, el capítulo mira hacia el horizonte con una mezcla de cautela y optimismo. Se plantean metas a largo plazo, consolidar alianzas internacionales, promover prácticas de investigación ética y fomentar un ecosistema de innovación responsable que beneficie a comunidades vulnerables. Se propone un artefacto simbólico de cierre, un registro público de lecciones aprendidas que pueda consultarse por cualquiera, y que al mismo tiempo sirva como vehículo para la mejora continua. El final invita a reconocer que la memoria y el progreso deben caminar juntos, y que el verdadero legado de este esfuerzo radica en la capacidad colectiva de convertir el conocimiento en acción que dignifique a las personas y fortalezca la convivencia.
La última línea deja entrever una promesa de continuidad, que, mientras haya preguntas por responder y comunidades por acompañar, la historia seguirá escribiéndose con las manos de quienes deciden actuar con responsabilidad y humanidad. La apertura de puertas simboliza continuidad y posibilidad, un recordatorio de que el trabajo no termina con una publicación ni con una conclusión definitiva. En estas páginas, el capítulo explora la idea de que las decisiones tomadas durante la investigación crean umbrales que deben mantenerse accesibles para futuras generaciones, permitiendo que nuevas preguntas encuentren caminos para ser respondidas. El tono se mantiene sereno y atento, evitando la tentación de convertir el progreso en una señal de triunfo permanente. En lugar de eso, se propone un marco dinámico en el que la curiosidad, la prudencia y el compromiso cívico persisten como guías. La estructura narrativa favorece un flujo que alterna reflexión y acción. Se describen comisiones de revisión, metamemorias institucionales y redes de observadores que continúan vigilando la implementación de las recomendaciones. Cada segmento muestra cómo las lecciones aprendidas pueden servir como base para innovaciones responsables que respondan a cambios tecnológicos, climáticos y sociales. La historia deja claro que la responsabilidad de mantener abiertas las puertas del conocimiento recae tanto en quienes lideran como en quienes participan de forma crítica y constructiva. La memoria colectiva recibe una última renovada. Se destacan iniciativas de alfabetización científica, programas de acompañamiento a comunidades vulnerables y plataformas de participación ciudadana que permiten que el relato se nutra de nuevas voces. Este conjunto de acciones refuerza la idea de que la memoria no es una colección de recuerdos estáticos, sino un proyecto vivo que admite actualizaciones, correcciones y ampliaciones a medida que surgen nuevos evidencia y nuevas perspectivas culturales. La ética, otra vez, guía cada decisión. Se discuten mecanismos para la rendición de cuentas, salvaguardias ante posibles abusos y criterios para la inclusión de grupos marginados en la conversación pública. El capítulo insiste en que la verdad debe poder sostenerse ante el escrutinio continuo, y que la transparencia no es una carga, sino una condición para una convivencia más equitativa. Se subraya que, incluso cuando se avanza, es crucial mantener un lenguaje claro, accesible y honesto, que permita que la sociedad entienda los motivos, los riesgos y las posibles consecuencias de las decisiones adoptadas. El texto toma un giro hacia la visión de futuro, proponiendo escenarios posibles y rutas para su exploración. Se describen laboratorios de innovación social, alianzas entre sectores y planes de educación para formar a las próximas generaciones en principios de responsabilidad y cuidado. Se enfatiza que cada puerta que se mantiene abierta es una invitación a aprender, colaborar y corregir el rumbo cuando sea necesario. En este marco, el capítulo celebra la diversidad de perspectivas como una fortaleza que enriquece las estrategias de adaptación y mejora continua. El cierre deja una sensación de continuidad serena, con un compromiso explícito de retornar cuando haga falta para revisar, actualizar y ampliar el relato. Se plantea un calendario de revisión periódica, con indicadores de desempeño y rutas de financiación para sostener las iniciativas a lo largo de décadas. La última imagen transmite una esperanza contenida, un movimiento colectivo que, aunque consciente de límites y riesgos, avanza con la convicción de que el legado debe servir para proteger a la humanidad y para enriquecer el mundo con conocimiento, compasión y herramientas útiles para enfrentar lo que venga. La síntesis de la memoria y la acción aparece como el horizonte final de la narrativa, un punto donde las lecciones aprendidas se transforman en prácticas sostenibles y en un compromiso duradero con la ética y la comunidad. En estas páginas, el foco se desplaza de la recopilación de eventos a la articulación de un marco operativo que permita convertir la memoria en herramientas útiles para tomar decisiones responsables. El tono mantiene la humildad y la claridad, subrayando que el verdadero valor de una historia compleja reside en su capacidad de orientar futuros esfuerzos hacia la equidad, la protección y el bien común. La estructura del capítulo propone una transición suave entre análisis, implementación y evaluación, evidenciando que la memoria no termina en un libro, sino que continúa moviéndose a través de políticas, prácticas y actitudes colectivas. La trama se apoya en la idea de una síntesis que no niega la complejidad, sino que la integra en una visión operativa. Se describen dinámicas de coordinación entre investigadores, responsables de políticas y comunidades afectadas que trabajan juntas para adaptar recomendaciones a contextos reales. Las escenas muestran cómo se diseñan programas piloto, se evalúan sus impactos y se ajustan en función de feedback continuo. Esta sección enfatiza la importancia de una planificación participativa que haga posible que la memoria guíe la acción sin convertirse en una rígida imposición de un solo relato. La memoria,
por su parte, se presenta como un archivo vivo que se nutre de actualizaciones, contradicciones y nuevas voces. Se revelan iniciativas para mantener archivos dinámicos, para preservar la diversidad de perspectivas y para garantizar que las generaciones futuras puedan entender el proceso de una manera contextualizada. El capítulo insiste en que la memoria no es propiedad de una élite, sino patrimonio compartido que debe estar disponible, ser comprensible y poder ser cuestionado cuando la experiencia lo amerite. Este enfoque promueve la alfabetización cívica y científica, fomentando que las personas aprendan a discernir, evaluar y colaborar con rigor. La ética continúa guiando el paso siguiente. Se discuten mecanismos de rendición de cuentas, evaluaciones independientes y salvaguardas que protejan a quienes se atreven a adherirse a prácticas innovadoras, pese a los riesgos. La conversación destaca que la ética no es una restricción, sino una brújula que ayuda a equilibrar curiosidad y responsabilidad, progreso y seguridad. Se propone un marco de decisiones que privilegia la transparencia, la justicia y la protección de los más vulnerables, asegurando que las políticas derivadas de la investigación respeten la dignidad humana y las diferencias culturales. El capítulo concluye con una visión de futuro que invita a la acción sostenida. Se delinean metas de implementación a largo plazo, indicadores de impacto social y rutas para la financiación de iniciativas que continúen fortaleciendo comunidades y capacidades técnicas. Se enfatiza la necesidad de mantener una cultura de revisión constante, donde se evalúen resultados, se reconozcan errores y se ajusten las estrategias sin perder de vista el propósito central: acompañar a la sociedad hacia un terreno más seguro y más informativo. La última reflexión propone que la memoria y la acción no deben separarse, sino entrelazarse para formar un tejido robusto que soporte la innovación responsable, la convivencia pacífica y la búsqueda de soluciones comunes ante desafíos futuros. Como cierre, se invita a quien lea a permanecer activo, curioso y comprometido, sabiendo que cada paso de esta trayectoria puede influir en vidas reales y construir un legado de esperanza que resiste el paso del tiempo.